Muy bien, buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras conferencias del programa de Psicología y Espiritualidad. Estamos en nuestra quinta conferencia, ya esta es nuestra quinta reunión. El tema de hoy se titula La felicidad para ustedes o la felicidad como un eslabón en la cadena de la vida. Vamos a ver de qué trata esta conferencia de esta manera. Muy bien. Entonces, permítame un segundo, vamos a acomodarla, que sea una sola página primero. Ujú, bien. Y luego ya la hacemos un poquito más grande. Y la vamos siguiendo. Muy bien. Bueno, como decíamos, esta es una serie que vamos trabajando eh, un enfoque muy práctico que integra elementos de psicología y elementos de espiritualidad. Y hoy pues vamos a hablar de este tema que tiene que ver con dar y recibir. Que de alguna manera, si ven, hay un orden lógico con lo que hasta el momento hemos estado trabajando. Bueno, muy bien. Eh, entonces dice, queridos míos, en el mundo espiritual no tiene mayor deseo que ayudarlos a crecer espiritualmente para que alcancen la felicidad, la armonía, la luz. Los espíritus de Dios tratan continuamente de extenderles la mano para ayudarlos a vencer obstáculos, dificultades con los que se tropiezan en su desarrollo espiritual, en este camino hacia la perfección. Sin embargo, solo podemos ayudar, nunca forzar. Primero, tendrán que desear alcanzar la perfección, ¿verdad? Mediante este deseo, abrir la puerta, solo entonces percibirán esta ayuda como una realidad palpable. Es importante estos puntos que aquí se van mencionando. Lo hemos platicado un poquito a lo largo de las primeras sesiones, un poco eh, obviamente, es un deseo de muchos de nosotros alcanzar armonía, felicidad, eh, paz, luz. Son normalmente valores muy reconocidos por la mayoría de los seres humanos, y incluyendo los que estamos aquí. Am, pero también hablábamos cómo desde el primer día que hablábamos de la metáfora del barco en el mar, que hay estos obstáculos y dificultades, y de dónde venían estos obstáculos y dificultades con los que a veces nos tropezamos en este camino hacia la perfección, ¿verdad? También dice que solamente pueden ayudar, no forzar, muy importante eso. Hay un cierto respeto, es decir, los seres humanos seguimos teniendo cierta libertad, cierta voluntad y cierta capacidad de decir no, para bien y para mal, y es justamente, por un lado, la oportunidad, pero también es la causa de muchos de nuestros problemas. Em, entonces dice, esto a su vez aumentará sentimientos de seguridad y profundizará confianza en la realidad y veracidad del mundo espiritual de Dios. Sin embargo, con demasiada frecuencia los humanos no prestamos atención a estas fuerzas, a estos espíritus celestiales que nos rodean, y por ello no vemos, no escuchamos, no sentimos a aquellos que ofrecen su ayuda, ¿verdad? La primera pregunta sería, ¿realmente existe esta ayuda en la vida? O sea, ¿realmente existe o esto es puras palabras huecas sin sentido, ¿no? Entonces, una invitación a reflexionar si realmente el universo, de alguna manera, la vida, es un sistema, un ser inteligente, y realmente de alguna manera busca el bien para nosotros. Entonces, es algo de reflexión si consideramos que el hecho de estar vivos sería una forma de amor, una forma de apoyo, de ayuda. Y simplemente lo damos por hecho y no lo retomamos, u otras cosas que a veces nos llegan, ¿no? Vamos profundizando sobre este concepto, estos temas. Y aún así, creen en principio en la existencia de Dios y su mundo espiritual. Ujú. No creen que esto tenga un efecto en nuestra vida personal. O sea, algunos de nosotros sí creemos que existe de alguna manera lo divino, pero de alguna manera no es tangible para nosotros. Y una de las cosas que estamos justamente invitando
a través de esta conferencia es empezar a tener esta conciencia, esta intuición, esta sensibilidad, si realmente esto existe, si es real, que de alguna manera hay fuerzas, hay energías, hay cosas que suceden en un sentido u otro, en el sentido de apoyarnos o en el sentido de que se establecen pruebas, que se establecen retos. ¿Ah? Muy bien. Y así entonces, de esta manera, cerramos la puerta y puede que sigamos un camino equivocado, ¿verdad? Un camino que no tiene que ver con las leyes de la naturaleza, las leyes de la vida. Eh, lo decíamos simplemente, si pensamos, creo que lo decíamos en una de las conferencias pasadas, si pensamos en términos de la nutrición, pues haz leyes. Si empiezas a comer muchas más calorías que las que gastas, en lo general, vas a subir de peso. Si no comes lo suficiente, pues vas a tener también asuntos. Permítame un segundo, hay una llamadita importante. No, por favor, no me cuelguen, nada más es un detalle, mandar un mensaje de texto. No tardo, por favor, permítame. Y también sirve que pongo en silencio. Ujú. Un segundo, ¿eh? Permítame. Gracias, por su paciencia. Este, seguimos con la, perdón, ustedes. ¿Qué ven en su pantalla, eh? Nada más díganme si alguien me puede decir qué están viendo porque como que me sacó de la otra pantalla. A ver. ¿Ven la conferencia, el texto de la conferencia? ¿Lo siguen viendo? Sí, lo maestro. Estamos viendo. Sí. Ah, muchas gracias. Es que ahora yo no lo veo, entonces déjenme ver cómo le hago para que regrese. Ujú. Quizás tengo que... ujú, 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 ujú. No me había pasado esto. Entonces, quizás lo que voy a hacer es dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿eh? Permítanme un segundo. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Ok, ahora regreso. Ah, Sí, ya, maestro. ya está otra vez. Muy bien. Entonces podemos ir en la dirección incorrecta. Decíamos el ejemplo de la nutrición. Y el hecho de no conocer las leyes no quiere decir que las leyes no van a aplicar, ¿verdad? Entonces, nuestra ignorancia no es excusa para que esto. Entonces, justamente parte de lo que estamos tratando de hacer a través de esto, creo que es parte del trabajo, y es el trabajo de las leyes, o perdón, de la espiritualidad, es ir estudiando las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, las leyes de la existencia ir comprendiendo que hay ciertas leyes. Entonces, mucho de lo que vemos en las lecciones es empezar a ver es justamente estas leyes, ¿ok? Entonces, permítanme, vamos a pasar a la siguiente página, perfecto, muy bien, muy bien. Dice entonces, aparentemente, punto de elección, más se desvía una calle cerrada, será cada vez más difícil encontrar la salida. Entonces, esto es muy importante porque a veces eh, ya no nos damos cuenta, empezamos a cometer un error, decimos una mentira, la que tratamos de tapar con otra mentira, y cuando menos sientes ya estamos en un hoyo, ya armamos un hoyo, un pozo ahí con una serie de errores, y luego ya no sabemos cómo salir de ello, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido esas experiencias, cómo empezamos con una pequeña decisión y después se va haciendo más grande, más grande, más grande, y después ya estamos en una situación muy complicada. Y dice aquí, incluso cuando las personas aman a Dios y quieren el bien, a menudo no ven en ellas mismas el factor determinante de su desarrollo y de su realización.
Lo que parece ser un detalle sin importancia suele ser la raíz de todas las corrientes malsanas del alma. Ustedes nos... Could you try again? Creo que se activó como una especie de grabación, para una grabación que creo que al final produce una transcripción. Bueno. Dice, ustedes, sin embargo, porque no están dispuestos a despertar a la inspiración que proviene de los espíritus divinos. Esto es parte a veces del reto que tenemos los seres humanos. Repito, hay que ir creando una nueva conciencia poco a poco, abrir nuevos sentidos, los ojos del alma, los oídos del alma, el olfato del alma, el saborear del alma, el tacto del alma, y empezar a ser sensible a las energías y las fuerzas de la vida que de alguna manera están ahí presentes, pero no somos conscientes de ello, ¿verdad? Es un poquito como, bueno, sigamos adelante. Ya es que siempre es más cómodo permanecer como de costumbre, claro, es más cómodo la inconsciencia, es más cómodo el no esforzarnos, el no darnos cuenta. Por eso hay un dicho en inglés que dice, ignorance is bliss, o sea, la ignorancia es como una, una bendición, ¿no? De alguna manera. Muy bien. Entonces, el resultado de esto es tristeza, insatisfacción en la vida. No entendemos por qué. Y frecuentemente, esta es la razón justamente, o sea, estas elecciones que vamos haciendo inconscientes y que no vamos siguiendo estos principios, estas leyes de vida. Dice aquí, la tarea de estas lecciones es darnos pistas, es despertarnos. Y ojalá que cada uno de nosotros escuchemos lo que nos concierne personalmente, ¿verdad? Muchas veces se hace esa analogía de que eh, la vida es como un sueño y que entonces hay que despertar, un poco como algunos de nosotros a veces en el sueño nos damos cuenta que estamos durmiendo. No sé si a algunos de aquí les ha pasado. ah, ah, sé que hay gente que esto lo han vivido. Entonces de pronto darnos cuenta de algo que está más allá de lo material, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ojalá que cada uno de nosotros escuchemos aquello que nos concierne de manera personal. Pero hasta para esto tiene que haber disposición. ¿Qué quiere decir disposición? Pues que tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Eh, Dispuestos a abrirnos a esas nuevas dimensiones más sutiles de la vida, más espirituales de la vida. Y entonces, de esta manera, podemos absorber y asimilar este material. Muy bien. Dice, siempre que los seres humanos nos fijamos una meta, aquí entramos ya al tema central de esto, ¿verdad? Ya sea consciente o emocional, y esta meta sea egoísta, es, nos va a ser muy difícil alcanzar lo que desean, ¿verdad? No tienen la misma fuerza, no tiene la misma fuerza desear algo solo para mí que desear algo para el servicio de los demás. Si pensamos, por ejemplo, un ejemplo práctico. Si ustedes leen un libro, o en este caso que estamos tomando esta conferencia, si pienso solamente en leer ese libro o escuchar una conferencia solo, no que no haya, pero solo para mi beneficio personal, es muy distinta la experiencia si la pienso para compartirla. Hagan el experimento, lean un libro, estudien algo pensando que no se lo van a contar a nadie. Y luego hagan otra lectura pensando que se lo van a ir a platicar a los demás. Van a ver la diferencia que va a ocurrir. El nivel de energía va a ser distinto. El nivel de comprensión va a ser distinto. Se los prometo. Su memoria va a ser distinta. Así es la diferencia. Mucha gente sabe en este secreto y lo han aplicado en muchos aspectos. Estoy hablando ahorita de conocimiento, pero puede ser de amor, puede ser de energía, puede ser de dinero. Si tú piensas solo en ti, no es lo mismo esfuerzo. O sea, imagínense, por ejemplo, eh, otro ejemplo les voy a dar. Imagínense que alguien va a abrir un negocio. Ujú. Cualquiera de nosotros va a abrir un negocio. Entonces, y yo les pregunto, oye, ¿para qué quieres abrir ese negocio? Y alguien dice, es que quiero tener mucho dinero. O sea, la razón de ser
de ese negocio es que quiero tener mucho dinero. Perdón, permítame, aquí se movió esto. Ujú. Deme un segundito. Sí, imagínense, dices, ok, ustedes piensan que alguien va a ir a un negocio a comprar productos o servicios porque la otra persona tiene como meta en el negocio el tener mucho dinero. O sea, algunos de ustedes, dice aquí, por eso Rosa, el voluntariado cuenta. Claro que cuenta, Rosa. Pero vamos a ver que también la actitud, también cómo se hace el estado emocional y mental. Pero imagínense, entonces repito, tú no vas y compras en un negocio, en un producto o un servicio, porque el dueño del negocio puso ese negocio para hacerse rico. Tú vas a ese negocio porque te hacen una comida rica, porque te dan buen servicio, porque te venden un buen producto. Esa es la diferencia. Si el negocio lo haces porque justo quieres dar un buen producto, dar un buen servicio, hacer feliz a las personas, hacer que las personas tengan buenas experiencias, hacer que mejore la calidad de su vida, entonces vas a estar haciendo productos de calidad, servicios de calidad. Entonces la gente va a adquirir el producto porque está haciendo una diferencia en sus vidas. Es lo mismo que pasa con todos los aspectos de la vida. Si piensas solamente una meta específicamente para ti solo, no tiene el mismo poder que una meta que piensas en los demás. Entonces dice aquí, y esta meta es egoísta, muchas veces no vas a alcanzar lo que deseas. Y aún y si lo alcanzas, el efecto y la satisfacción que te van a dar son pasajeros. Ya lo habíamos visto antes. Porque ahí la energía se detiene, no fluye la energía. Se resecarán, se volverán o nos volveremos superficiales. Y finalmente nos vamos a disolver. Entonces, si deseamos dicha solo para nosotros, lo paradójico es que no seremos dichosos. Y posiblemente podríamos decir, bueno, claro que no quiero felicidad solo para mí, me gustaría mucho ver a mis congéneres felices también. Pero hay una gran diferencia entre tener ese pensamiento ocasional y bastante superficial, concebido por un sentido del deber. Y por el otro lado, tener un deseo que penetre nuestro ser, que nos identifiquemos con ello, que lo sintamos profundamente. Vayan conectando con esto que estoy hablando. Cuando uno piensa, simplemente observa tu respiración. Piensa en algo que lo quieres solo para ti y observa tu temperatura del cuerpo, observa tu tono muscular, observa tu respiración. ¿Qué sucede? Y ahora hazlo pensando en los demás. Piensa en algo que quieras que el mundo tenga, que la vida tenga, que quieras que suceda para bien de los demás. ¿Qué pasa con tu respiración? ¿Qué pasa con tu tono muscular? ¿Qué pasa con tu nivel de energía? ¿Verdad que es diferente? Entonces, cada uno de nosotros puede mirar a su interior para determinar qué tan profundo es realmente ese deseo. Pues aquí también podríamos engañarnos, ¿verdad? Aquí también podemos hacer algo con la mente, ya que hemos aprendido cosas, pero otras partes de nuestra persona, ¿verdad? Que aquí se le llama el ser inferior, ya estamos introduciendo este concepto, lo vamos a ir desarrollando, tira de las emociones en una dirección distinta. O sea, hay una parte de nosotros que no desea que les vaya bien a los demás o no desea compartir o no desea justamente eso. Y esa es parte de nuestra personalidad, por eso este es un trabajo de psicología y espiritualidad que tenemos que empezar a aceptar, a comprender esa parte oscura en nosotros, esa parte de sombra en nosotros. Bien, muy bien. Voy a hacerla un poquito más pequeña la imagen para pasar a la siguiente página. Ya está otra vez. Bueno, seguimos, ¿eh? Y en algún momento si hay preguntas, comentarios, lo puedan hacer en el chat.
para esta manera continuar. Aunque nosotros en nuestra mente sí les deseemos el bien, es decir, siempre y cuando no nos cueste un sacrificio personal ni un esfuerzo importante. Es que ahí se va viendo, ¿verdad? Ahí se va viendo. Y esta es la esencia de la cuestión. Casi a cualquiera, perdón, a menos que nos encontremos en un nivel muy bajo de desarrollo, nos dará gusto en teoría cuando a otro le pasan cosas buenas. Pero inclusive personas muy desarrolladas, si son honestas, suelen detectar en sí mismas ciertas emociones o energías negativas como envidia o una alegría ligeramente maliciosa por el infortunio de los demás. Y no está mal, no quiero decir que está bien, es simplemente la clave que es empezar a observarnos. Acuérdense que lo que estamos intentando hacer aquí en este grupo es expandir la conciencia, elevar la conciencia, no hacernos equivocados. Esto no es un sermón, no es un regaño, ¿no? Esto es una oportunidad de hacernos conscientes de nosotros. Y parte de lo que hay que transformar, de lo que hay que trabajar como seres humanos, son estas partes oscuras. Por eso somos seres humanos, somos imperfectos, estamos incompletos. Y hay que ir transformando esta parte oscura en una parte de luz, ¿verdad? Y en primero es empezar a notarlo. Está bien. El segundo punto es aceptarlo. Y de allí seguimos avanzando y vamos a ir dando herramientas para seguir transformando esto. Entonces dice, ¿y cuán adelantado se encuentra cualquier individuo a este respecto? ¿Verdad? ¿Cómo vamos detectando, cómo vamos reconociendo estas emociones, estas energías? Podemos preguntarnos, ¿deseo la felicidad por mi propio bien? ¿O esta es una segunda consideración? Podemos dirigirnos a Dios y decir, desde luego que no puedo engañarte, así como no puedo engañarme. Cierto, sí quiero ser dichoso, pero también cuando se consiga esa dicha, quiero conservarla volviéndome un eslabón. ¿Qué es un eslabón? Pues una parte de una cadena. Lo que reciba de ti, deseo transmitirlo a otros. En la misma forma, incluso si tengo que hacer un sacrificio. Tal vez renunciar a la gratificación del ego. Y luego la pregunta, por favor, enséñame cómo darle a los otros lo que he recibido. Esto es como una plegaria, como una oración. Que eso es parte de lo que estamos tratando también de promover aquí, esa relación directa con Dios o con lo divino. Algunos lo tienen desarrollada, algunos ya la practican, otros no. Lo vuelvo a repetir porque es importante. Desde luego que no puedo engañarte, así como no puedo engañarme. Cierto, quiero ser dichoso, pero también cuando consiga esa dicha, quiero conservarla volviéndome un eslabón. Lo que reciba de ti, deseo transmitirlo a otros en la misma forma. E incluso si tengo que hacer un sacrificio. Tal vez renunciar a la gratificación de mi ego. Por favor, enséñame cómo darle a otros lo que he recibido de ti. Y hay que estar constantemente en esa solicitud, en ese pedido, en esa conversación. Hay que sumergirnos en ese pensamiento. ¿Cómo lo podemos hacer de manera sana, de manera sabia, de manera equilibrada? Y Rosa está levantando la mano. A ver, Rosita, ¿es pregunta o comentario? Adelante. Sí, maestro. Ok, aquí me saca una duda. Sí, Le estamos pidiendo que nos diga cómo podemos hacer eso.
¿Cómo recibimos la señal? ¿Cómo sabemos que nos va a contestar? Mm, Es muy buena pregunta, Rosy. Ajá, Mira, te lo voy a decir en lo general, con mi experiencia, ¿verdad? Cuando tú haces esa pregunta profundamente desde el corazón, auténticamente, eh, tienes que estar alerta, como decía un maestro espiritual de nuestro grupo. Decía, no perder un detalle. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás alerta y de pronto va a ocurrir que vas a ver, por ejemplo, un anuncio de televisión. Estás viendo la televisión y como tienes la pregunta y estás buscando auténticamente la respuesta, de pronto sale un anuncio de televisión donde conectas con la pregunta. O estás viendo una telenovela, o estás viendo una película. O de pronto vas en la calle y tienes una conversación con alguien y te hace un comentario y la respuesta a tu pregunta está ahí. A lo mejor a veces no es al 100%, a veces es más de lo que esperas, a veces más del 100%, a veces es una cachito y un niño te dice una cosa y luego vas y otra persona te dice otra y lo juntas y tienes tu respuesta. es como manejarlo por intuición, maestro. Sí, 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 pero es perfecto. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta. Pero Ajá, tenemos que empezar a estar alertas de las señales. Los ok, mensajes empiezan a ocurrir, de verdad, llegan los mensajes. Hay un fenómeno de sincronicidad. sí. Por ejemplo, si tú lo ves aquí, Rosy, es muy probable, y lo podría decir quizás igual de los que están aquí en este momento, que algunos de nosotros teníamos el deseo de aprender algo así. Hace algunos meses, algunos pocos años, ya lo veníamos, ojalá hubiera algo así, decíamos. Sí, Había una solicitud, había un pedido, y de pronto aquí está llegando ahora, ¿cierto? maestro. Gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces seguimos. Entonces dice, entonces hay que, dice, hasta que se arraigue nuestra alma, ¿verdad? Y se convierta una forma espiritual tan poderosa que penetre todo nuestro ser en el nivel más profundo de nuestros sentimientos. O sea, ese es, o una actitud de vida, ¿verdad? De cómo tenemos que estar como con esa disposición, esa actitud de ser penetrados por estas verdades, de alguna manera rendirnos a estas verdades, permitir que estas energías, que estos pensamientos empiecen de alguna manera a dirigir nuestras vidas, desearlo con todo corazón. Dice, entonces la ley espiritual en cuestión se podrá manifestar a través de ustedes. Es decir, que se vuelvan instrumentos de la ley, que se vuelvan instrumentos del amor, que se vuelvan instrumentos de la verdad, ¿verdad? Pero es un trabajo de ir soltando el yo, soltando el ego. Y entonces vamos a empezar a encontrar niveles de felicidad más profundos. Y les doy un ejemplo, aquí, los que están aquí, ¿quiénes son padres? ¿Quiénes son papás? Roberto, Rosa, levanta la mano. ¿Eres papá, Roberto? Sí, es papá. No sé si Rocío es papá. Mamá, digo, perdón, mamá. Josué, creo que no tiene hijos, hasta donde sé. Pero, ¿qué tal es Rocío, levanta la mano. ¿Qué tal es la felicidad cuando le das a tu hijo y lo ves que lo está disfrutando? ¿Qué tal se siente? Es, no tiene precio, ¿no? ¿Verdad que no? Aunque saben que no van a regresar, recibir nada de regreso. Ser padres, por eso ser padre es un sendero espiritual. Es uno de los, ser padre o madre, quiero decir, es una de las profesiones más espirituales que hay. Y por eso muchos de nosotros eh, nos cambia la vida.
Entonces dice, es decir, el yo, va a renunciar a nuestra importancia personal en favor del tú. Y entonces va a buscar la dicha no solo porque la desean, por el contrario, la meta será dar felicidad al otro. Y esta quiero que sea la tarea de esta semana. Roberto levantó la mano. ¿Quieres hacer un comentario, Roberto? Sí, Adelante. sí, un comentario pequeño. Es muy interesante lo que está mencionando porque yo soy papá, pero soy papá adoptivo y aún así, como seres humanos tenemos esa característica que acaba de mencionar, ¿no? O sea, es muy gratificante poder tener ese contacto con alguien, con otro ser humano de una edad menor y poder sentir que uno transmite la experiencia y el conocimiento. Entonces, mi comentario va encauzado en el sentido en el que no es exclusivo de los padres naturales, ¿no? O sea, Por yo como supuesto, por padre supuesto. sustituto, como padre adoptivo, también tengo la posibilidad, o he tenido la posibilidad y la oportunidad de experimentar ese tipo de sensación. Gracias. Sí, no, gracias por tu Sí, no, compartir, porque justamente, Roberto, tú nos estás dando un ejemplo que esto va más allá. O sea, eso que tú haces, que es una decisión que tomaste, que de tratarlo como si fuera tu propio hijo y darle todo como si fueras su padre biológico, ¿verdad? Eh, pues es loable. Por eso yo digo, para los que hemos tenido ese privilegio de ser padres de alguien que no es nuestro hijo biológico y lo queremos igual, como si fuera biológico, que eso es algo que todos los seres humanos debemos aprender. Todos los seres humanos debemos aprender cómo tratar a todos los niños como si fueran propios. Entonces, de esa manera igual es empezar a expandirlo ese servir. Y por eso regreso, la tarea de esta semana va a ser esa. Hagan esa tarea esta semana. Busquen, piensen esta semana cómo hago feliz a los demás. Levántense pensando cómo haces una diferencia, cómo haces feliz a alguien, en todos, entre el trabajo, a tu jefe, a tu pareja, a tus hijos. Adelante, Rosy. Sí, maestro. Yo también soy mamá adoptiva Sí, y me adopté un niño de 10 años y la verdad sí te da muchas satisfacciones. Aquí también la cuestión también es de que pues el apoyarlo también en lo que es su cambio de sexo también es un mm, apoyo también incondicional hacia él. Aparte de eso, yo soy clown hospitalario. mm, Yo voy a casas hogar, voy hago voluntariado con la Sedena, y con los niños, por ejemplo, hoy vengo regresando del voluntariado de la Sedena y ver a los niños cómo sonríen, niños que de escasos recursos, que te ven llegar como payasito y empiezan a reír y hacen las actividades, mm, eso es algo que no se paga, o sea, es algo, una satisfacción muy grande. Es algo que te llena el corazón y que dices, wow, de aquí soy, ya la hice. claro. Sí, Pues, maestro. no, pues gracias por esas compartir esas experiencias tan lindas, porque eso, de eso es justamente lo que estamos hablando. Justo eso exactamente. Roberto, ¿quieres decir algo más o se quedó la mano todavía de hace ratito? Ok, muy bien. Entonces, ponemos bajamos la mano tantito. Muy bien, gracias. Entonces, em, em, la felicidad va a llegar, o lo que sea, va a llegar, porque esa es la ley para que circule, para que la pasemos, para que la compartamos. Y entonces se vuelve un eslabón en esta cadena de energía, en esta cadena de felicidad o cadena de amor o cadena de servicio o cadena de espíritu o cadena como le quieran llamar, de sabiduría. Lo que demos empieza a circular y que es el único requisito para mantener vivo y fluir en este río de la dicha. ¿Ah?
Muy bien, seguimos. Y entonces, este río que decíamos ahí nunca se va a secar. Cualquier cosa que le demos a alguien, a otra persona, va a servir de eslabón y va a regresar multiplicado por 100. Es una ley. Esto es ley. Esto es un principio de todas las tradiciones, de todas las culturas, de todas las religiones. Este es un principio universal, tanto lo que se llama karma, que a menudo es la causa y reacción, pero se refiere normalmente tanto a lo positivo como a lo negativo, pero el dharma también. El dharma que se refiere a las buenas acciones que hacemos y que luego empieza a regresar. Dice, Dios siempre nos va a enseñar cómo, de qué manera podemos pasar a otros amor, conocimiento, felicidad. Pero primero tenemos que tener la voluntad. Esto es muy importante, ¿verdad? Seres humanos, la voluntad, el deseo, las ganas. Hoy, mañana, la semana próxima y todos los días tenemos que hacer el propósito de estar dispuestos. Esto hay que estarlo renovando constantemente. Es como una plegaria, como un rezo todos los días. Dios, hazme tu instrumento. Dios, permíteme. Dios, ayúdame para. Dios, déjame ser parte de. Déjame colaborar, déjame servir. Y empezar a conquistar conscientemente las resistencias que podamos tener. Y no dejarla al inconsciente, porque el inconsciente va a terminar ganando. Y luego, como también dice aquí, vamos a traducir esa voluntad en acción. Voluntad en acción. O sea, literalmente vamos a que se vuelva lo que hago, lo que hago, lo que hago, lo que hago. Y así como Roberto y Rosa, pues vamos, lo único que vamos haciendo es que ese amor que se lo dimos a ese ser, lo vamos expandiendo poco a poco. Vamos encontrando. Rosa ya lo he encontrado con otros niños en hospitales. Hasta que cada día literal, ¿verdad? Cada vez tenemos un mayor impacto en los demás. Permítanme un segundito. Voy a mandar un mensaje porque estoy en esta sesión. Listo. Ah, ya me pasó lo mismo. Me volvió a sacar. A ver, déjenme ver. Aguántenme tantito. Ya regresó aquí esta. Pero, a ver, ¿cómo regreso yo? Yo creo que voy a tener que hacer lo mismo que hice hace rato. Voy a dejar de compartir y luego voy a volver a compartir. Segundo, ya, aquí está. Ya, regresamos. Muy bien. Entonces, todos los días tenemos que hacer estar dispuestos, ¿verdad? Y entonces, convertir esta voluntad en acción. Y de esta manera, esta ley espiritual puede empezar a cumplirse en nosotros. ¿Mm? Que todos y cada uno de nosotros pensemos ahora en las bendiciones que disfrutamos, las cosas buenas que tenemos, las cosas buenas que nos están pasando, ¿verdad? Ya sea a salud, fortaleza espiritual, dicha, felicidad, seguridad, una relación de amor. Puede ser distinto lo que tengamos. Todo el mundo hemos recibido algo especial de Dios. Ujú.
Y a una vez que haya decidido que ya no queremos ser la meta final, sino un eslabón en la cadena. O sea, tenemos que, es una decisión que se toma. Y entonces se nos mostrará cómo podemos trasladar lo que hemos recibido y ser ricamente recompensados, pues esa es la ley. Entonces pensemos en nuestras riquezas, pensemos en lo que tenemos y pensemos cómo de manera apropiada, de manera inteligente, de manera productiva, de manera amorosa, de manera sabia, podemos compartirla. Podemos ayudar que se expanda. Al mismo tiempo, no vamos a dar por sentados estos regalos que hemos recibido, estos tesoros que tenemos. Ujú. Porque si están ahí, pues se vuelven señales de sequedad espiritual y hace que estos regalos pierdan su brillo, porque la ley de dar y recibir ha sido violada. Y si somos un eslabón viviente en la cadena, cada uno de estos regalos va a recuperar su brillo y la alegría o el placer que habíamos perdido se nos va a devolver. Entonces, lo mismo que sucede con la dicha en general ocurre con cada cosa o cada componente de nuestra persona. Todo lo que deseemos, amor, salud, libertad, todo. Cualquier cosa que uno desee para nuestro propio bien y que queremos que ahí se quede, se disolverá, se marchitará. Cualquier cosa que busquemos por el bien del otro, como eslabón de la cadena, va a florecer para nosotros y para los demás. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Cómo vamos hasta aquí? Déjenme escucharlos un poquito. Roberto, Rosa, Rocío, ¿algún comentario? Yo quisiera hacer un comentario. Es curioso cómo hay una gran cantidad de información en nuestro alrededor, ¿no? O sea, podemos hablar de información científica, de tradición religiosa, de tradición cultural, y es un conjunto de tantas cosas que a fin de cuentas, indiscutiblemente todo encaja, ¿no? Todo está íntimamente ligado, como dice la frase. Y creo yo que esto que nos está comentando viene como a reforzar ese concepto, ¿no? O sea, todo está íntimamente ligado, nada corre o nada sucede por separado o por accidente, ¿no? Todo está ligado a un mecanismo esencial que Claro. obviamente lleva tiempo que lo entendamos. Gracias. Gracias, gracias. Sí. Gracias, gracias. Sí. Bueno. Rosy, ¿vas a decir algo? Sí, pues yo en mi caso, pues como le digo, maestro, yo, pues cada vez que voy, preparo mis mensajes del universo, me preparo de payasito, me levanto temprano, voy hasta donde me digan, ahí, pues, cuando llega uno cansado, estresado, y ves las caritas de los niños, y ves, que los viejitos empiezan a bailar, y ves que, pues, con tus cosas que haces, se ríen, ya con eso, mira, te llena el corazón, no hay, yo estoy muy contenta, la verdad, es el camino que encontré para salir adelante, para que mi corazón se llene y para sonreír otra vez. Mm, qué bonito. Sí, Gracias. ma- Son ejemplos prácticos, concretos también de lo que aquí estamos hablando, ¿verdad? Y todos podemos llevarlo al siguiente nivel. Dice, y una de las cosas que ocurre con las personas que no siguen este principio, pues es exactamente lo opuesto, ¿no?
Empiezan a rebelarse contra estas leyes, ya sea por desafío o por ignorancia, ¿no? Y entonces, o porque no las podemos entender todavía, o porque no queremos comprenderlas por razones emocionales malsanas, y entonces cada vez nos volvemos más infelices y esto tiene una estrecha servidumbre interna resultante. Por ejemplo, muchas personas que se rebelan contra la injusticia humana no pueden comprender que Dios es justo y que en el espíritu reina la justicia infalible. La justicia espiritual se vale de la injusticia humana para hacer posible la justicia última. ¿No? Interesante esto, ¿no? Entonces dice, puede parecernos contradictorio a algunos de nosotros, sin embargo no lo es. La ecuación cuadra. Les doy un ejemplo. Supongamos que un criminal que ha cometido varios crímenes se ha salido con la suya todas las veces y se ríe por sus adentros, tanto por la estupidez de la gente como por la falta de justicia que parece favorecerlo. Luego un día es arrestado por un crimen que no cometió y vamos a descubrir que precisamente ese tipo de persona es la que grita más fuerte contra la injusticia del mundo. Se libró de castigo todas las otras veces y ahora cuando es inocente se ve forzado a pagar. Cuanto más obstinada es una persona así, menos va a reconocer la gran justicia que prevalece sobre la pequeña justicia. No lo va a querer ver, pero es así como está siendo probado, ya que sería demasiado fácil reconocer la justicia espiritual con todas sus ramificaciones si la conexión entre el crimen y castigo fuera, permíteme un segundo, ok, ya, siempre tan evidente. La imperfección que los seres humanos hemos creado para nosotros mismos debe ser el remedio, por decirlo así, a través del cual podemos recuperar la perfección perdida. Si en el mundo reinara una justicia completa, y esto en sí es una imposibilidad, ya que la imperfección llega a existir por el libre albedrío, y tenemos que superarla por el libre albedrío. Pero entonces las cosas serían demasiado simples para nosotros los humanos. La tierra no sería terreno para pruebas. No tendría sentido esforzarnos por alcanzar una conciencia más elevada. Alcanzar ese estado más elevado de conciencia es gracia suprema a la que debemos abrir la puerta a la entidad misma. Así es como nosotros somos puestos a prueba para ver si estamos dispuestos a a ver más allá. Aun si esto significa renunciar a nuestro voluntarismo, al rencor, a nuestra hipocresía y a otras corrientes negativas. La magnitud y la gloria de la creación de Dios reside precisamente en el hecho de que la imperfección se usa como medio para alcanzar la perfección y de que la injusticia humana se usa para hacer justicia divina. ¿Qué opinan de lo último que aquí se dice? Yo, maestro, otra vez. Ándale, Rosy. Me suena como empatía, es como poner al asesino en el lugar del otro, ¿no? En el lugar de la injusticia. Mm, Y en lugar de verlo como una lección, lo ujú, ve como algo injusto y exacto, aprender de su lección, ¿no? exacto. Sí, por eso digamos que un principio de aplicar esta ley es lo que nos esté pasando, es como aceptarlo y preguntar, ¿cuál es lo justo aquí? ¿Por qué esto es justo? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo transformar de esto en mí? Y no estar como tratando de atacar y culpar al otro, porque el otro simplemente está siendo un vehículo de esa justicia divina. Cuesta trabajo reconocerlo, pero eso justo es empezar a descubrir, porque mientras me paso yo en el mundo de que es injusto, ese mismo pensamiento me lleva a sufrir.
Porque entonces yo me siento víctima. Cuando reconozco que yo soy causa de eso y que esto es un acto de amor, es un acto de autoconocerme, entonces me empodero y dejo de ser víctima. Dice, el ejemplo que les acabo de dar es burdo, no obstante, se aplica de una manera u otra a todos. Si realmente deseamos saber si así sucede en nuestro caso, la percepción interior, o sea, empezar a distinguir más allá, va a ser dado. Dice, hay un dicho, una frasecita que dice, en el mundo material hay que ver para creer, pero en el mundo espiritual hay que creer para ver. Es decir, hay que empezar por aceptar, ponernos el saco, asumir que esto es verdadero y ver si lo empezamos a ver. Es decir, empecemos a pensar que todo es justo y perfecto y que entonces penetremos y veamos más allá de la injusticia aparente, ¿dónde está la justicia? Y entonces la visión se nos va a dar. Esta percepción interior, estos sentidos del alma se van a desarrollar. Y claro, al principio va a tomar tiempo, no es tan fácil vernos a nosotros mismos con tanta honestidad. Muchas veces tenemos que pagar por un acto que no hemos cometido, ujú, de manera inmediata, de manera actual o presente, pero que realmente estamos pagando por algo de mucho más allá en el pasado. ¿Y qué acto fue ese? Pues solo vamos encontrando, invocando una voluntad interna en la meditación. Y dice, y aun si la acción que tiene que pagar hoy se cometió en una vida pasada, la percepción interior puede llegar. Siempre que sigamos este sendero de desarrollo y purificación. El cielo, la vida, Dios, la naturaleza, nos da estas percepciones interiores útiles como muestra de reconocimiento por esfuerzos honestos, humildes y de buena voluntad de empezar a aceptar esa, esa otra dimensión de la vida, ese orden profundo de la vida. También dice, puede ser que no nos pidan cuentas por series de faltas menores. El mundo espiritual está dispuesto a esperar, es misericordioso. A ver si llegamos por nosotros mismos a la conclusión de que algo en nuestro carácter necesita mejorarse. Pero si no buscamos en esta dirección el efecto de todas estas desviaciones desatendidas, va a descender sobre nosotros de una sola vez y tendremos que pagar todas las cosas pequeñas. O sea que hay tiempecitos, hay paciencia. Esto podría ser más fácil despertarnos al hecho de que tenemos que cambiar algo en nosotros. Y ahí otra vez se pone a prueba nuestra actitud. Podríamos decir, pero yo no hice nada tan malo que justifique todo lo que me pasa hoy. O vamos a suponer que Dios no puede ser injusto. Perdón, o vamos a suponer, es lo opuesto, que Dios no puede ser injusto, es decir, que es justo, y entonces más bien vamos a explorar en nosotros aquello que necesita descubrirse. Son dos formas, dos actitudes distintas. Pensar que el mundo es injusto y entonces yo soy víctima,
o pensar que el mundo es justo, y entonces, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que necesito yo aprender de esta lección para transformar dentro de mí? Esta última, por cierto, siempre es la misma pregunta, o es siempre la pregunta. Y su respuesta, o la respuesta que tengamos, reviste la mayor importancia, pues va a revelar si estamos pasando la prueba o no, y va a determinar la dirección de nuestro desarrollo. Entonces, cada vez que hay pruebas, cada vez que hay retos, cada vez que hay dificultades, cada vez que hay estas experiencias, es qué hay en mí que atrajo esto, qué hay en mí que produzco esto, qué hay en mí que generé esto, y que quiero, y que necesito, y que me comprometo a transformar. Esta es una gracia especial, y dice la lectura, que elige deliberadamente esta palabra, que podamos pagar violaciones de esta ley espiritual en la misma vida y no en la siguiente, porque va a ser más fácil ver los hilos conectores. A veces hay cosas que sufrimos y no digo, pero ¿por qué si yo no volteo a ver mi biografía desde que yo nací? No entiendo por qué yo tengo que sufrir esto. Entonces es más fácil si de alguna manera terminamos pagando, terminamos de alguna manera resarciendo o la oportunidad de las pruebas que vengan en esta vida para que entonces lo conectemos de manera más consciente. Entonces, estas experiencias nos van a dar o hacer sentir que pisamos un terreno seguro y establecer esa confianza permanente en Dios. Por eso dice, la gracia del reconocimiento se nos puede ser dada, aún y lo que paguemos o lo que estamos pagando se remonte a una encarnación anterior. Siempre y cuando estemos decididos a escoger la conciencia de nosotros mismos, la responsabilidad, diría yo, y nuestra purificación. O sea, es sí yo tengo que ver con eso y sí yo voy a sanar eso. Sí, de alguna manera yo soy la causa de eso y sí, de alguna manera yo soy la solución de eso. Sí, de alguna manera yo provoqué eso y de alguna manera yo voy a resarcir eso. Y de esta manera vamos a ir armonizando más nuestra relación con el todo. Y esta armonía nos va a traer felicidad. Y no se trata como, ah, como se pudiera creer o se tiende a creer, de si encontramos a Dios, sea darle a Él. Entonces, esto es para que pensemos en nuestras dificultades, en nuestros traumas, en nuestros conflictos, en nuestros problemas, y empezar a ver si lo que estamos viviendo tiene que ver con algo de esta vida o una vida anterior. O las dos, ¿eh? También pueden ser las dos. Porque de esta manera vamos a empezar a encontrar la fuente, la causa, la semilla. Y hay que reconocerla y, desde luego, transformarla, corregirla. Cuando los seres humanos nos despojamos de nuestro cuerpo, es decir, a ver, está hablando metafóricamente de la muerte, aunque se dice también que de manera también ocurre de una manera no definitiva cuando nos dormimos.
Ujú. Entonces, en ese momento el inconsciente está abierto y accesible. Por eso se parece a muchos comparan este proceso de reencarnación y muerte con el proceso de la vigilia y el sueño. Por eso, de la misma manera que cuando antes de morir viene este recordatorio de todas nuestras vidas de manera muy breve, por eso también a veces en la noche, ya cuando vamos a dormir, vienen estos pequeños momentos que se abre el inconsciente y tenemos memorias, o recién amanece en la mañana, memorias de la noche, del sueño que tuvimos la noche anterior. Entonces dice, ni uno de nosotros, ni siquiera los que hayan progresado en este camino o se hallen en un estado de sanación, tenemos la remota idea de la realidad de este inconsciente, que con tanta frecuencia está profundamente escindido, dividido en corrientes. Corrientes opuestas y operan contra la mente consciente. Algunos que ya estén en un proceso de sanación, puede que ya lo hayan vislumbrado. Encontrarnos con esas corrientes y tendencias inconscientes es como toparnos con un completo desconocido que vive nuestra vida. Se necesita trabajo, disciplina, entrenamiento para ahondar en estas corrientes y reconocer exactamente lo que son y lo que no son. Encontrarnos con este desconocido es señal de gran progreso. Es motivo para regocijarnos y decir, aleluya, pues la primera batalla ha sido ganada. Empezar a ver algo que estaba ahí inconsciente es un gran logro. ¿Por qué me comporto de cierta manera? Y de pronto hago la pregunta y otra vez un poquito como lo que hace rato le preguntaba a Rosy, y viene la respuesta y se siente un alivio. Muchas veces el patrón desaparece nada más desde verlo cara a cara a esa corriente inconsciente. Se nos quita, desaparece. A veces hay que seguir haciendo trabajo. Pero ese descubrir del inconsciente es uno de los primeros pasos a unificar nuestra personalidad. Porque ese inconsciente es parte de esa decisión que tenemos dentro de nosotros. Por eso el programa de psicología y espiritualidad llamamos psicología y espiritualidad para una vida consciente. El trabajo de la psicología unido a la espiritualidad es para ser consciente el inconsciente. Dice, y no nos deprimamos. Es muy importante que cualquiera que espere hacer en una vida el mayor progreso posible, no aplace el encuentro con esas fuerzas inconscientes, sino que lo enfrentemos ahora mismo, ya que la parte desconocida de la personalidad tiene un poder enorme, nos determina. El inconsciente, se habla de que el 97-98% de nuestras decisiones son inconscientes. Carl Jung decía, el inconsciente es destino. Y decía después, y es destino para hacerlo consciente. Y justamente su poder reside en que es inconsciente. Entonces, a veces solamente vemos el efecto, a veces decimos, pero ¿por qué hice eso? ¿Pero por qué me comporté de esa manera? Pero lo que sí vamos a ver son sus efectos. Vemos los síntomas, pero no la causa.
Y no podemos controlar ninguna de esas contracorrientes si no estamos conscientes de ellas. Es un grave error creer que si no vemos las contracorrientes, su efecto será menos severo. O sea, si yo no me entero, entonces no va a pasar nada. No, no. Es el dicho, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Ahora, es posible ejercer cierto control sobre ciertas ramificaciones externas en crisis, en conflictos, pero eso no basta, ¿verdad? Porque los pensamientos y sentimientos crean formas sumamente reales, aunque no las veamos. Estas formas tienen efectos de largo alcance, en círculos, en constante expansión. Las acciones crean reacciones, que a su vez tienen consecuencias. Y así, esto tiene lugar a una reacción en cadena. Podemos controlar algunas de estas manifestaciones externas de la cadena larga, pero como se dijo, esto no basta. No se puede enderezar corrientes perturbadas del alma hasta que se penetre profundamente su origen en el inconsciente. La mente consciente desea el bien y quiere actuar bien. Una parte del inconsciente, que es la parte del ser superior, también tiende hacia arriba. Pero en todos los seres humanos tenemos otra parte de la personalidad que desea lo que es malo y lo que es falso. Y sin embargo, la maldad y la falsedad no necesariamente tiene que ser equivalente a crimen o criminalidad. Todo va a depender del desarrollo del ser humano. Estos rasgos negativos de un individuo más evolucionado pesan tanto como las tendencias criminales de un ser menos desarrollado. O sea, puede ser una persona muy elevada, pero que tenga rasgos relativamente sutiles de estas tendencias negativas, pero tienen pueden consecuencias muy fuertes. Las demandas ciegas e imposibles pueden dejarlo en carne viva, por así decirlo. No pueden satisfacerse, en parte porque no son realizables y en parte porque van en contra de lo que el ser superior desea. Entonces, estas tendencias opuestas chocan y agotan el alma, crean desarmonía, a veces enfermedades. Sobre todo, evitan crecimiento espiritual, o por lo menos son un obstáculo para el desarrollo pleno. Por lo tanto, no podemos insistir demasiado en que dediquemos toda nuestra atención al descubrimiento del inconsciente, de la mente inconsciente, que lo conozcamos y que lo hagamos consciente a través de meditación, a través de la oración, en todos sus afanes. Si esto no puede haber progreso importante, sin esto no puede haber progreso importante. Y entonces tendremos que experimentar la manifestación abierta e irrestricta de estas corrientes inconscientes cuando se desprendan del cuerpo. Esto último se dice porque cuando morimos, se dice que todas estas emociones surgen y entonces tienen un impacto muy fuerte en el alma en ese momento. Por eso se habla ahí del purgatorio y todas estas etapas entre la muerte y el renacimiento que hay que atender. Y hay gente que esta es tan fuerte que a veces el alma se queda atorada. El alma, se habla de almas en pena, se habla de almas atoradas que no pueden reencarnar porque estas tendencias en el conflicto son muy fuertes.
Dice, esto sería, eh, dice, entonces deberán meterse en el conflicto. O sea, debemos meternos en el conflicto. Lo resolvamos. Esto será una decepción, ya que personas que se enfrentan consigo mismo creyendo que están mucho más desarrolladas de lo que realmente están, suponen que solo las acciones cuentan. Pero sus sentimientos también son acciones y tienen consecuencias igual de tangibles. O sea, los pensamientos tienen consecuencias, los sentimientos tienen consecuencias, las acciones tienen consecuencias. Además, el desarrollo de la personalidad tarda incomparablemente más y es mucho más difícil de lograr el mundo espiritual. Por eso la importancia de lo psicológico, porque si no la parte espiritual va a mermar, no se va a lograr, no se va a alcanzar el trabajo espiritual profundo si no trabajamos con estos temas del inconsciente, de miedos, de enojos, de tristezas, envidias, rencores. Todo eso hay que trabajarlo. Por eso enseñanzas como las de Cristo hablaba del perdón, porque hay que sanar el corazón para entonces después sentir otras cosas más profundas espirituales. Dios dice, ha puesto la vida en la tierra de tal manera que el ascenso espiritual se acelera en el ambiente de imperfección. ¿Ya? Si todo fuera perfección, ya no tendría sentido. Entonces, ¿por qué imperfección? Porque podemos ver los contrastes, porque me puedo conocer a mí mismo, porque puedo ayudar a que otros se conozcan. Y sin embargo, suele suceder que se usen más encarnaciones de las estrictamente necesarias para enderezar corrientes inconscientes, imperfectas y ciegas. Podríamos evitarnos inclusive algunas vidas terrenales futuras mediante un compromiso más fuerte con el desarrollo en el presente. El desarrollo humano ha avanzado hasta el grado que por lo menos cierto número de personas están listas para encarar corrientes ocultas del alma. Hoy más personas tienen la madurez necesaria para esta búsqueda. Y ya vamos cerrando. Y por lo tanto, Dios ha permitido a la humanidad hacer descubrimientos acerca de la psique y acerca del inconsciente. Aunque el conocimiento todavía es escaso, se descubrirán más y más cosas. Y desde luego, no todas las personas están listas. Muchas deben aprender todavía a adaptar acciones externas a las leyes de Dios. Y no serán llamadas a seguir un camino como este. No es accidente que alguien sea guiado en ciertos momentos. Muy bien. Pues vamos cerrando. ¿Qué se llevan de la conversación de hoy? ¿Quién quiere compartir? ¿Qué comparte Rocío, Rosa, Roberto de la conversación del día de hoy? Bueno, creo yo definitivamente que tenemos que entender ese proceso. Bueno, entenderlo quiero decir, yo creo que nuestro objetivo individual es buscar las fuentes de información que nos permitan poder entender ese mecanismo de evolución, ¿no? De crecimiento espiritual y buscar tantas fuentes como sean necesarias, ¿no? De hecho, hay una infinidad de información de muchas diferentes formas. Tenemos no solamente, como estamos en este momento hablando de la psicología, sino todos de mayor o menor grado. También tenemos acceso a diferentes ramas de la creencia religiosa y hay una gran gama en relación a esto, ¿no? Entonces también existen fuentes que no se consideran
bueno, desde el punto de vista del conocimiento académico, no se consideran muy valiosas, pero que quizá a un nivel más profundo tienen tanto valor como cualquier otro conocimiento académico que podamos adquirir. Estoy hablando específicamente de ciencias como la astrología, la numerología, en fin, cosas así, ¿no? Muy profundas que podrían no ser consideradas como ciencias, pero que a fin de cuentas creo yo que son, son fuentes de información que nos pueden permitir ir capacitándonos para ser más sensibles y poder entender este proceso. Eso es todo, gracias. Sí, sí, Roberto, yo creo que tienes razón. Hay una serie de sabidurías, de saberes fuera de la academia, fuera de la ciencia, que muchas históricamente eh, científicos y también pseudocientíficos han demeritado, porque de pronto la ciencia o lo científico tomó un lugar muy poderoso en las vidas modernas y contemporáneas. Algunos inclusive hablaban como la ciencia como la nueva religión, ¿no? Porque hay ocasiones que esto es lo único que hay que creer, ¿no? Ha caído en ese lugar. Y efectivamente, en ese sentido, muchas veces hay sabiduría, saberes, conocimientos que están presentes en otras disciplinas, en otros saberes, y que pueden aportar enorme a la conciencia, a la evolución, al espíritu, etcétera. Sí. Y esta conversación creo que pertenece a esa ah, fuentes o de sabiduría fuera de lo científico, de la ciencia, ¿no? Pero que a algunos de nosotros nos hace un enorme sentido, ¿verdad? Muy bien. Rosa, ibas a decir algo. Sí, este, pues yo creo que para ser consciente lo inconsciente, el texto nos dice que hay que trabajar la meditación y la oración. Creo Ajá. que sí. Bueno, en mi caso sí, es primero escucharte a ti mismo, Ujú, empezar a trabajar tu sensibilidad ujú, y poder entablar esa conversación o ese diálogo con tu Dios, ¿no? ujú. Con tu, mm, con tu interior. Sí, sí, y esa es la palabra, es diálogo, pues sí. O Mm. sea, sí hay que estar como atentos, eh, porque sí hay comunicación, sí responde. Hay un fenómeno de sincronicidad. Te cuento una historia. Ahorita me viene a la mente una historia hace muchos años, cuando vivía en Nueva York. Hice un experimento, porque allá había pacientes que tenía, que vivían esto, que allá es un dicho, que decía que muchos ciudadanos americanos están a 2 quincenas de vivir en la calle. Esto es porque, pues sí, efectivamente hay ingresos altos relativamente comparado con el mundo, pero también el costo de vida es muy alto. Entonces, ¿qué sucede? Que pues sí, trabajan en promedio 50 y tantas horas a la semana. eh, Creo que en promedio tienen una semana de vacaciones al año, un norteamericano. Y bueno, tienen hipotecas de 30 años de sus casas. Entonces, pues sí. Entonces sí llegaba un punto, había ocasiones que sí hubo más de un paciente allá que me decía, oye, yo tengo miedo de ser indigente, gente con trabajos importantes, ganando buen dinero, pero porque hasta también gastaban mucho. Entonces, a pesar de que ganaban mucho dinero, no tenían dinero ahorrado. Entonces, el punto era un miedo a no tener, ¿no? Dinero. Entonces dije, ¿cómo podemos hacer uno? Se me ocurrió un ejercicio de sobrevivir en una ciudad sin dinero, a ver qué ocurría, a ver qué podían hacer. Pero dije, antes de yo recomendarlo, tendría yo que vivirlo. Entonces yo hice eso.
Me fui 2 fines de semana en diferentes épocas en Nueva York a vivir a la calle sin dinero. Y el primero, no te voy a contar todos los detalles, han sido de las experiencias más poderosas que he tenido en mi vida, pero lo hice y llegó la noche, yo ya había más o menos, te dije, yo creo que me duermo en una de esas bancas del Parque Central, ahí cerca que ve hacia, había un hotel muy grande, y dije, pues ahí creo que hay mucha luz y no creo que nadie venga y me haga nada, ¿no? En la noche. Sí, Entonces me duermo, me acuesto en la banca y como a la 1 de la mañana despierto con un frío, pero así como si me estuviera acostado en un témpano de hielo. Y dije, bueno, creo que me había dormido como a las 10, 11. Dije, pues seguramente si me cambio de lado, pues simple y sencillamente voy a, voy a dormir otras 2 o 3 horas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me volteo y en menos de unos pocos minutos, quizás 5 minutos, ya empiezo a sentir el mismo frío que sentía del otro lado. O sea, porque quizás la temperatura había bajado muchísimo del medio ambiente. Y dije, yo no voy a poder dormir así. Y ya había detectado antes de dormir que había otros que estaban ahí como también durmiéndose en las bancas. Y volteo a ver, dije, pero entonces, ¿cómo le están haciendo los otros? Y los volteo a ver, y no, ellos ya venían preparados con unas cajas de cartón y yo no, pues eso ya tenía la experiencia. sí, Entonces, yo además no había comido, andaba estresado, no había comido, toda una historia, ya no la voy a contar ahorita en todo detalle. El hecho es que me sentía muy derrotado y dije, pues me voy a tener que ir a mi casa, no voy a cumplir mi palabra, fallé. Porque yo le había dicho a algunos amigos, voy a hacer ejercicio, y con la pena les voy a decir, y estaban muy emocionados, y cómo lo vas a hacer, y bueno, entonces me voy caminando hasta mi casa, digo hasta mi carro, que lo había dejado hasta la parte norte de Manhattan, tuve que caminar como 1 hora, más o menos, porque yo estaba por la calle 57 si no mal recuerdo, por ahí la cuesta 50, sí, no más como la 60, 62 por ahí estaba yo. Y mi auto estaba por la 120 por decir algo, bien hasta el norte. sí, Entonces, camino, ya hecho a andar el carro, me voy hasta mi casa, yo ya fuera de Manhattan otros 40 minutos, y llego a mi casa, pues bastante triste, deprimido, porque no había podido lograr eso, me sentí muy fracasado. Entonces voy y ya me duermo, pero no dormí mucho porque eran las 3 4 de la mañana. Me despierto como a las 7 de la mañana, muy, muy temprano. Me levanto con este pensamiento. Y yo tenía, así como ves mis libros acá, yo tenía toda mi casa, todas las paredes, libros, 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 toda mi casa, libros, libros. Y entonces, cuando tengo este pensamiento, agarro un libro al azar, digo, a ver, ¿qué mensaje me viene? Es por eso que te lo estoy contando, Rosy. ¿Qué sí, mensaje maestro. me viene? Entonces abro el libro, que fue un libro al azar, el que vi ahí, lo agarré, lo abro al azar, y la frase que viene dice, el camino espiritual es el camino del guerrero. Y dije, pues ni modo, ya me tocó, me regreso, y como me vaya. Sí, Y agarré mi auto y me regresé y me pasé el fin de semana, pero ya con una actitud distinta. Entonces, pues esa es la historia. Mensajes sí llegan. sí, maestro. Tiene que Sí, estar uno abierto y dispuesto. Y también hay cosas, hay quienes hacen eso. A veces hay estos métodos como el I Ching y el tarot y otros métodos que se usan como una forma de comunicación también con el inconsciente, ¿no? Que ahí tiene que ver con lo que dijo hace rato Roberto. El tarot es un libro, ¿verdad? El tarot sí, no es un juego de cartas, es un libro de un sabiduría libro. a través de símbolos, ¿no? Sí, Muy bien. maestro. ¿Alguien Gracias. más? ¿Algo más que compartir? Sí, hola, buenas noches. Hola, Rocío. Bienvenida. Eh, gracias. Pues bueno, la parte de hacer consciente lo inconsciente creo que es un proceso que lleva varios niveles, ¿no? O sea, como que así lo veo, lo experimento Sí, sí, y es como irlo puliendo. Y sí, esta capacidad, ¿no?
de conectar veo yo como un propósito, ¿no? De contribuir hacia el bienestar también de los demás. Es algo que justo nos hace encajar en el camino del guerrero, ¿no? Mm, En esta capacidad de sostenernos y no verlo como una tortura, un martirio, un castigo, ¿no? Sino ver esta conexión con apoyar, con contribuir al bienestar también de los demás ujú, desde un acto de, pues sí, de conciencia, ¿no? Y de diferentes niveles de conciencia, pero también desde mm, nutrirnos, ¿no? Con esa acción. sí, No es, es algo que puede sonar en teoría fácil, bueno, prácticamente es entendible o lo podemos razonar, pero bueno, ya en la acción, en la práctica, pues nos va a llevar, bueno, a mí me lleva tropezones y regresar, ¿no? Y otra vez, por eso digo que es como este acto de llevar lo inconsciente a lo consciente de manera continua, constante. sí, Así es como lo experimento. sí. No, completamente, Rocío. Para algunos será algunas partes más fáciles, para otros más difíciles. eh, para otros, pues depende de nuestro nivel de trabajo que hayamos hecho. Para unos requiere valor, para otros requiere compromiso, para otros requiere sabiduría. Y pero finalmente está ahí, es un sendero. Lo que dice aquí la conferencia es lo primero es empezar a confrontar ese inconsciente, reconocerlo, empezar a verlo, el patrón. Ah, mira, aquí me está determinando, conduce mi vida. Y luego, am, cómo esto va ligado a lo que decía inicialmente, porque tenemos esa parte oscura en nosotros que está justamente en el inconsciente. Y es una de las cosas que no permite que sirvamos, que fluyamos, que compartamos, ¿verdad? Por una serie de cosas. Ya la vez pasada lo puse más en términos psicológicos y muchas veces es esa conciencia del bebé herido, del niño herido en nosotros, porque el niño herido quiere toda la atención y porque además el niño herido piensa, porque fíjate bien, la experiencia de ser amados cuando somos infantes es una experiencia de sobrevivencia. O Sí, sea, mi mamá me amamanta porque sin la leche yo no podía sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eso es amor. Mi mamá me cambia, mi mamá me cubre del frío, mi mamá me protege de que no haga cosas que me pueda lastimar. Entonces, sí, todas esas experiencias vamos asociando amor con sobrevivencia. Y en ese sentido egocentrista del niño es, si mi mamá le pone atención a alguien más, entonces mi vida puede correr peligro, me deja de amar. así es. Entonces, la mente inconsciente viene mucho del niño herido. Ese niño, esa mente inconsciente y egoísta viene mucho del niño herido. ¿No? Pero ya lo vamos a ir desarrollando esto. Y tenemos que sanar esas partes heridas de nuestra niñez, del pasado. ¿Vale? Bueno, Claro. cerramos con esto. Gracias por su participación. De este sábado en 8 hay constelación para los que puedan ir a la constelación. Y en 2 semanas, pues regresamos con la conferencia número 6, ¿verdad? Si les nace, pongan algo en el grupo de lo que aprendieron de hoy, lo que se abre para ustedes, de lo que se llevan, para que algunos de las personas que no vinieron a la conferencia de hoy se motiven a participar, ¿vale? Bueno, gracias. Bonita noche, bonito fin de semana. Adiós. Bye. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bye.